Hoy nos hemos venido a otro estudio distinto al de Radio Comillas. Hola, buenos días, buenas tardes a quien nos estáis escuchando. Buenos días, ¿qué tal? Estamos en el estudio de fotografía de Blanca Revuelta. Sí, aquí estamos. Hoy no nos hemos salido de Comillas, estamos en Comillas. Sí. Este estudio es nuevo, Blanca. Sí, es nuevo. Me he mudado hace nada, la verdad. O sea, estamos a principios de octubre, pues no hace un mes que he abierto aquí porque tenía otro más chiquitito en otra zona de Comillas y necesitaba un poco más de espacio y por suerte he encontrado este, que estoy encantada. Me gusta, me gusta. Muchas gracias. ¿Cómo empezó tu relación con la fotografía? Pues empezó hace muchos años. Bueno, empezó cuando me regalaron la primera cámara, que creo que tenía como 8 o 9 años. Sus majestades, los Reyes Magos de Oriente. Sí. Y desde entonces siempre he hecho fotografías. Las hacía mi familia, tuve a mi hermana pequeña, siempre la retrataba porque mi otra hermana y yo en verdad no teníamos así muchos recuerdos porque no había esa costumbre o tanta costumbre, o al menos en mi familia, de hacer fotografía. Y luego ya cuando fui adulta, en su día me estudié periodismo y luego me formé en fotografía y desde entonces he hecho mis cosas. En un momento dado empecé a probar, a intentar hacerlo un poco profesional y nada, me he dedicado a otras cosas durante muchísimos años y entonces hace un tiempo ya lo profesionalicé realmente. Entonces querías dedicarte a esto desde muy temprano. Quiero decir que desde que estudiaste periodismo tenías el enfoque ya también de la fotografía. Un poco sí. ¿Sabes qué pasa? Que ha sido algo latente ahí toda la vida, pero siempre he tenido otras cosas también, como otras inquietudes, otras curiosidades. Entonces, al final la vida me ha dado bastantes vueltas y me he dedicado a cosas muy diversas, muy diferentes, y esto lo tenía ahí. Tenía muchas ganas de dedicarme a la fotografía o incluso, por otro lado, podía haber montado una librería, que hubiese sido mi otra gran ilusión, pero me decanté por esto en un momento dado de mi vida que tuve la oportunidad, porque siempre he trabajado para otras personas, tuve la oportunidad y aquí he apostado. Me he estado formando, actualizándome, porque cuando yo me formé realmente fue hace muchísimos años y tiré para adelante. ¿Y cuántos te habrás encontrado un montón de retos y obstáculos a la hora de comenzar el negocio? Sí, todos los días. En realidad es que es un aprendizaje constante. No sé con quién lo hablaba el otro día, pero claro, una cosa es la fotografía en sí y otra cosa es el negocio de la fotografía. Claro. Una cosa es tu ilusión, tus gustos, lo que tú crees que vas a hacer o el nicho que tú has decidido en el que vas a enfocarte, y otra cosa es lo que te va surgiendo. Lo que es todo, desde ser autónoma, que no lo había sido nunca, encontrar un local que fuera apropiado, el enfocarme a ciertos clientes porque es lo que yo quería hacer, pero luego te surgen otras setas y tú crees que vas a hacer fotografía, no sé, familiar, social, y estás haciendo en empresas cosas que ni te habías planteado. Entonces son retos del día a día. Del día a día. Del día a día. Sí, sí. ¿Tu estilo fotográfico tiene alguna definición? Porque yo he estado paseándome por tu Instagram. ¿Y qué ves tú? Yo veo, bueno, yo no entiendo mucho, pero veo una fotografía limpia, veo una fotografía con mucha luz y he visto fotografía familiar y retrato. Eso es lo que he visto. Me imagino que habrá más cositas. Sí, mira, lo del estilo es un tema muy curioso. Creo que lo más difícil es encontrar tu propio estilo, porque tienes un montón de inspiración
y no sé si lo tengo súper definido, esa es la realidad, es algo que siempre me obsesiona, como el pensar, me gusta esto, quiero llegar a ello y voy probando, ¿no? Entonces sí, me gusta que sea sencillo, que sea natural, ahora se habla mucho del lifestyle, bueno, en verdad en fotografía, en estudio, que también hago exteriores, normalmente hay mucho de posado, sin ser forzado, que no es mi manera, pero sí que, bueno, pues hay ahí como que si viene una familia me gusta que disfruten, que se diviertan, los niños que puedan jugar, entonces luego la fotografía es eso, un poco lo que tú dices, bastante sencillo, espero que sea limpio, sí, esa es la idea, sí. Y natural. Cuando planeas una sesión, ¿te inspiras en algo o conoces a las personas y ya vas encaminándolas hacia un entorno que te guste o un rincón de los que tienes aquí en el estudio? Sí, te entiendo, depende. Hay gente que conozco y hay muchas personas que no conozco. Entonces, depende de lo que me diga que quieren hacer, si no es lo mismo un recién nacido, que una embarazada, que una familia, que alguien que viene para no sé, actualizar su currículum, que un book de actor, no sé, todo es diferente. Entonces, lo preparo en base a eso, a lo que me digan que quieren tener de recuerdo. ¿Prefieres dirigir al modelo, a los modelos, o les dejas un poco actuar y les dejas de libertad? Depende también, porque la dirección es un tema difícil en fotografía y es algo que he ido aprendiendo con el tiempo, que era lo que me costaba muchísimo al principio. Y si alguien viene ya con alguna idea, como cuando vienen actores o actrices, eso lo tienen como más interiorizado, es más fácil, pero hay gente que viene muy tímida, muy introvertida, que les cuesta más y hay que ayudarles, sí. Estamos en un lugar luminoso, juega un papel fundamental, ¿no? Sí, la luz. La luz me encanta, la luz natural. En este local, aunque ahora entra mucha luz natural, he perdido un poco esa parte de tener como luz hasta el suelo, quiero decir que tenía ventanales y tal, y la utilizaba más. Aquí trabajo bastante con luz artificial, pero ya te digo que hago exteriores y me encanta la luz natural. Sí. ¿Se puede decir que en el estudio la fotografía es un control total sobre todos los elementos? Porque me imagino que el exterior dependeremos hasta de la nube que pasa. Del viento, de todo, sí, totalmente. Aquí sí se controla mucho más. Incluso la decoración, sabes si quieres que esto esté aquí, allí, la luz, la pruebas, tienes distintos esquemas de iluminación, sí, es mucho más controlado, sí. ¿Y te gusta controlar? Me gusta controlar, pero trabajo muchísimo con niños que me encantan y eso es total improvisación, ya te lo digo. O sea, aunque tú tengas algo planificado, pensado, te has hecho un mood board, lo que sea, los niños te sorprenden siempre. Sí, yo tengo alguna anécdota así que podría contar. Sí. ¿Te dedicas más al retrato, a lo familiar o también trabajas con productos y con la publicidad? He hecho un poco de todo. No he hecho publicidad, producto hecho, textil y otras cosas. Sobre todo hago fotografía familiar. Mucha familia, de diversos tipos de familia, los bebés, los niños, las embarazadas, lo que sea, eso lo trabajo muchísimo y me encanta el retrato. El retrato lo hago más, pues ya te digo, con un tema corporativo, de empresas, de personas que quieren actualizarse, sus imágenes o cantantes, actores, actrices, ese tipo de cosas hago más retrato y me focalizaría en ellos, sí. ¿Cómo has dicho que se llama ese tipo de trabajo que haces a los actores y a las actrices? ¿El book? El book, hay gente que necesita para algo en concreto, por ejemplo, porque les ha salido un casting, lo que sea, y les requieren un par de fotos, se lo solicitan y lo preparamos aquí. Y si no, actualizan todo, pues para una página web o para sus dosieres o para ese tipo de cosas necesitan pues tener cosas distintas. Un repertorio. Efectivamente. De fotografía, ¿no? Sí, cambiamos vestuario, escenario, sí. ¿Cómo haces para que las personas se sientan cómodas? Porque no todas somos iguales. Puedes venir con un poco más. Los niños sí, bueno, te pueden sorprender, esos te van a sorprender siempre, pero un adulto que viene más tímido, ¿cómo le haces entrar en que no esté tan rígido a la hora de...? Yo espero que todos se sientan cómodos, la verdad, pero es verdad que yo creo que la gente viene con cierta incertidumbre y yo también cuando no les conozco a ver cómo van a estar, si lo van a disfrutar, si están cómodos, entonces yo procuro, a ver, ya me ves, yo soy así, hablo mucho, intento que estén a gusto, les voy preguntando, tanto a los niños como a los adultos. Y yo creo que al final se crea esa pequeña conexión y estamos todos bien. Hasta ahora yo creo que ha ido en general muy bien. Sí, porque bueno, yo me imagino que habrá situaciones, pues eso, complicadas
Sobre todo con los críos. Yo tengo una anécdota con la mía en concreto, que tuve que ir como 3 veces al estudio para poderle hacer una foto, unas fotos. Puede ser, sí, pasa, porque sucede. la colocan, la ves tan mona y luego Sí, pues se pone a llorar. Los bebés, los pobres, tienen días malísimos, que lo mismo tienen un cólico que lo que sea, y pueden estar horas llorando y están, vamos, al ritmo de ellos, de sus mamás, de si tienen que comer, cambiarles, lo que sea. Entonces, normalmente con un bebé pasas una mañana. Claro. Y luego con los niños, pues depende. A veces hago sesiones de cumpleaños y no están por la labor ni de probar la tarta. Depende, o sea, depende. Y otros se lo pasan pipa jugando aquí o en la pizzería que tengo ahí montada o lo que sea. O sea, ellos disfrutan un montón. Sí, porque como, bueno, luego pasaremos un poquito por todo el estudio, haremos un repaso con la cámara. Y tenemos rincones variados para... Bueno, y me imagino que estuve por aquí hace unos días y ha habido cambio, ¿no? En el momento que hay cambio de estación también tenemos cambio de rincón. Sí, porque hago temáticos, entonces al final tengo como unos fondos básicos, digamos, que se utilizan siempre durante todo el año, igual que la parte de los bebés, que normalmente tienes cosas especiales para ellos y específicas, para su seguridad, para telas especiales, una cama que es adecuada para hacerles a ellos fotografías, y luego monto pequeños decorados, pues lo mismo un escenario más rústico, uno más divertido, la Navidad que tengo que está en ciernes, sí, un poco de todo, verano, lo que sea. También tienes atrezo. Sí, para... A tope. A tope, ¿no? Demasiado. Sí, ahora he podido en este local hacer un pequeño rinconcito de almacén y espero no pasarme con la acumulación. Anécdotas, bueno, como me cuentas, muchísimas, ¿no? Sí, anécdotas de todos los colores, sobre todo con los niños, ¿eh? Sí. Es lo que más, sí. La gente adulta, pues al final estás en un lugar desconocido, digamos, y la gente pues está intentando que salga bien eso que quiere conseguir, y bueno, todos nos comportamos pues como en cualquier comercio, digamos, pero los peques son una sorpresa. ¿Y prefieres el estudio o el exterior? Bueno, depende para qué, porque por ejemplo en el estudio estoy súper cómoda y creo que la gente está a gusto y las mujeres se pueden cambiar tranquilamente y los hombres, los niños pueden jugar con lo que tengo aquí. Cuando voy a exteriores voy muy cargada, tengo un carro ahí al fondo y voy muy cargada y se lo preparo de manera que también sea estéticamente, visualmente, que sea bonito y que lo disfruten. Si voy a una playa o al monte o lo que sea, también me encanta, pero es un poco lo que dices, tienes menos control, sobre todo por la climatología en Cantabria. Claro. Y luego ya pues si haces bodas, que también hago eventos, bodas y esas cosas, tienes todo tipo de situaciones climatológicas y sociales y personales. Te quiere decir que al final es mucha gente, muchos cambios de luz, es más complejo, yo creo, fuera. Sí, yo me imagino que tienes que estar preparada para cualquier eventualidad, ¿no? Sí, lo intento. Sí, llevas material de repuesto, en el maletero siempre tengo pues como otra mochila con otra cámara, objetivo, pilas, no sé qué, o sea, todo pues preveyendo un poco lo que pueda pasar. La fotografía en sí cuenta historia, ¿no? Pero también son recuerdos, ¿no? Eso es. ¿Qué buscas cuando estás haciendo la fotografía en estudio a una familia? ¿Qué pretendes que se vea después en papel o en digital? Muy buena pregunta. ¿Qué pretendes transmitir? Aparte de la estampa de ese momento, ¿no? Sí. Pues mira, una cosa que digo siempre es lo de pequeños recuerdos, grandes historias, que es un poco lo tengo como de lema, y al final es eso, es dejar un poco ese legado, que tú puedas recurrir a él, volver, revisarlo y veas ese momento real de vuestra vida en aquel instante. O sea, al final las familias siempre se hacen fotos con el móvil, tienes eso, pero cuando estás aquí procuramos crear como ese ambiente y que si un niño es súper sonriente o tiene una conexión especial con su madre, o sea, tú lo veas reflejado ahí, que tengas un poco la memoria de esa etapa de la vida de alguien, ¿sabes? Para mí es súper importante y los recuerdos es algo que digo constantemente. De tener el tiempo, entonces. Sí, efectivamente. Como decía Bresson, ¿no? El instante decisivo, ahí como pillarlo. Pillarlo y que se vea ese brillo, ¿no? En los ojos, o esa sonrisa. A veces no te pasa pícara, que estás viendo algo y tú misma mentalmente haces como una fotografía cerebral, digamos, ¿no? Y te quedas con eso así, bueno, pues poder transmitirlo y que quede ya guardado, eso sí, que quede ahí, que lo puedas ver en, no sé, en una pantalla, en papel sobre todo, que me encanta, y no sé, guardar esos instantes, sí.
Yo te voy a contar algo mío personal, que es algo, bueno, pues de paseo habitualmente con mi móvil. Y hay veces que he sacado muy pocas fotografías de estas que dices, me gusta esta fotografía porque he visto el instante. Y me he vuelto en el paseo y he dicho, no sé, este instante, ahora mismo, ahí está la nube en ese Sí, es algo también muy emocional, que puedas reflejar algo que habitualmente no se ve, que no lo vas a poder palpar, pero al menos captas eso, sí. ¿Qué equipo tienes que sea imprescindible en tu estudio? Bueno, desde luego la cámara, los distintos objetivos que uso, que tengo distintas lentes, y luego ya ves que tengo pantallas para los focos, pues para hacer distintos esquemas de iluminación y poder conseguir cosas diferentes. Pues normalmente lo hago bastante iluminado, como tú dices, así intento que sea limpio e iluminado, pero si juego con personas que quieran entretenerse, que puedo hacer un retrato en el que destaquen un poco también las sombras, que haga algún contraste, me gusta probar y jugar un poco. A mí siempre me ha llamado la atención el paraguas, ¿no? La sombrilla en los estudios fotográficos, porque me lleva a mi infancia, cuando nos iban a hacer las fotografías para el cole. Y entonces nos llevaban a un estudio, y el hombre, cuando se jubiló, no sabíamos ya a qué estudio ir, porque era muy especial estabais a gusto además. Era una persona que te transmitía, que eran fotografías pues eso, para el cole o para algo muy concreto, o la primera comunión, ir vestida de comunión. Entonces, el hecho de tener que cambiar de estudio nos costó un poco. Es algo que... Claro, pues porque al final si estás con alguien que te hace sentir bien, que tú estás cómodo, hace falta un poco como de seguridad, de que estás en un sitio tranquilo, no sé, para ti, que puedas estar natural, y eso no es fácil de conseguir cuando tienes una cámara delante. Entonces, claro, el cambio se ajusta. ¿Cómo equilibras? Antes hemos estado hablando del negocio y de la creatividad, ¿no? ¿Cómo lo compaginas? Volviendo un poco a eso, a tus comienzos y a que esto al final tiene que ser el modus vivendi, ¿no? Efectivamente. Entonces, realmente, ¿cuánto trabajo hay detrás? ¿Y cuánto te cortas para poder, llevarlo a lo empresarial, más que al... Ya, a ver, hay varias cosas aquí. Un tema es la falta de tiempo. Cuando tú quieres hacer muchas cosas o tienes la suerte de que te entra mucho trabajo, te dedicas a eso que te están solicitando, ¿no? Es más ad hoc, tú lo preparas y es para eso. Echas de menos a veces el poder como inspirarte más. Por ahí tengo muchísimos libros de fotografía, ver eso en redes, o sea, como encontrar como otra inspiración y decir, puedo cambiar esto, ser más creativa. Vas por la calle y se te ocurre algo. A veces eso no lo puedes aplicar en el estudio, me gustaría, pero hay cosas que no puedo. A veces lo pruebo y hago con mis hijos, hago pruebas y puedo enredar un poco más, o con personas con las que tengo bastante confianza. Pero sí que esto tiene esa parte creativa en el momento en el que está la gente y tú puedes, y de repente se te ocurre algo y puedes innovar, pero también estoy un poco atada a lo que se solicita. Al final yo ofrezco unos servicios, la gente elige y bueno, sí echo de menos ese tiempo. Igual que cuando quieres, pues eso, pues leer un poco más, no sé, poder hacer otras cosas que te permitan un poco extender esa creatividad que a veces se cae un poco atascada. Sí, atascada por eso, por el tema del negocio. ¿Solamente te centras en fotografía o también hay vídeo? En mi caso es fotografía. Sí que tengo compañeros que han dado el salto al vídeo, digamos, que también es como darle un poco de vida a esa fotografía. Que me encanta también el vídeo, Lo que pasa que yo me dedico a la fotografía. No descarto a futuro, porque también es una parte súper bonita para poder narrar algo y contar una historia desde otra perspectiva, pero no sé, es que la fotografía a mí me apasiona, efectivamente. Es tu pasión. Y hemos pasado a lo digital en muy poquito tiempo, ¿no? ¿Cómo llevas ese tema digital, esa parte técnica tan cambiante, ¿no? De todos del día a día, ¿no? Pues es algo a lo que me he tenido que hacer. Antes te decía, todo un reto, todo un aprendizaje, y efectivamente yo he tenido que enfrentarme y
y tener una amistad con ciertos programas digitales, porque al final no los utilizaba, me he tenido que, pues eso, hacer a ellos, a distintos programas de gestión, de CRM, para las citas, para la edición, para el retoque, todo, o sea, al final todo es digital, si trabajas con una gestoría es digital, todo tienes que hacerte a ello. Yo ya era una persona que en mi trabajo anterior utilizaba mucho lo que es un ordenador o un Excel, estaba muy familiarizada, ¿no?, con ese tipo de trabajo, pero no es lo mismo en la fotografía. Y bueno, voy haciendo, he aprendido mucho por suerte y me queda mucho por aprender, siempre, de todo, pero vamos, de ese tema seguro que más. Y ahora con la inteligencia artificial y demás, pues... Sí, era la siguiente pregunta. Inteligencia artificial, ¿cómo lo ves? Pues nada, yo creo que es algo que, aunque pueda asustar de primeras, es algo que nos va a ayudar mucho con muchas cosas. No creo nunca va a sustituir el ojo, la mirada de una persona, esa parte emocional que tú pones ahí, tu corazón en hacer algo, y esa improvisación, eso no se puede sustituir. Sí te puede ayudar a generar unos dosieres atractivos para, pues eso, para, por ejemplo, publicitar tu Navidad. A mí no me gusta tanto utilizarlo para los textos, porque me gusta escribirlo a mí y contar a mí mi historia desde mi punto de vista y mi manera, pero creo que habrá que utilizarlo, habrá que saber qué utilizar, cómo adaptarte bien a las herramientas. Yo tengo que aprender mucho de eso. No, yo creo que todo lo que nos viene tiene que ser positivo desde el punto de vista de herramienta. Tenemos que aprender eso, a gestionar eso, desde nosotros, porque el que tiene esa creatividad como la tienes tú para la fotografía o la escritura, que me estás diciendo que estoy descubriendo que también escribes, bueno, pues ahora nos cuentas un poco. Todo eso no se puede, yo creo que no se puede sustituir. Te puede ayudar a la hora de, bueno, pues encuadrar o sacar. Tengo unas ideas de preguntas, sí. Bueno, pues a ver, que la inteligencia artificial me lo prepare, me haga un documento súper chulo. Así es, te ahorra tiempo, que el tiempo claro. Es muy necesario, y sobre todo si tú no... al final podría dedicarme 24 horas al día y necesitaría que el día tuviera 50 horas claro. Para que me cundiera más. Al final tú tienes que hacer de esto algo, ser tú eficiente y que sea algo eficaz, que merezca la pena como negocio también, claro. ¿No? Que me encantaría la ilusión utópica de que no fuera un negocio y me dedicara, no sé, a ver luz en París y a estudiar composición en Nueva York, pero bueno, que hay que aterrizar claro. Y es un negocio, y entonces es gestión de tiempo también, y poder, pues eso, conciliar con tu familia. Entonces, si la inteligencia artificial a mí me facilita eso, bienvenida sea. Sí. Claro. Fotografía y pintura, ¿qué relación, eh? Sí, mucha. No es un campo que yo domine, es algo que me ha encantado siempre que he podido. Durante muchísimos años en mi vida he acudido tanto a exposiciones de pintura como de fotografía, pero siempre lo he visto súper relacionado. De pintura no tengo ni idea, no tengo conocimiento, solo gusto por ello, pero creo que están infinitamente relacionadas, sí. Claro, el encontrar ese punto de luz exacto para que se pueda hacer el retrato de... Me parece un arte increíble, la pintura, la gente que capta algo y lo deja ahí con su mano para siempre, bueno, espectacular, no es algo que yo fuera capaz de hacer, vamos. Escritura, sí, de la escritura. Sí, eso, bueno, escribir he escrito siempre, desde... O sea, yo recuerdo así más de adolescente, empezar más ahí. Pero hace unos pocos años sí me publicaron un pequeño libro de poesía. Me gusta muchísimo la literatura en general y la poesía en particular. Y sí, lo presenté en Torrelavega, seguramente, bueno, en la librería de Adolfo, de libros, luego lo presenté en la Casa de Cultura, pero bueno, de la mano de una editorial. Y nada, es un pequeño librito que verdaderamente me hizo ilusión que se publicara. No era algo con lo que contara, porque yo qué sé, llevo escribiendo, tendré por ahí para hacer varios, pero no era algo que pensara que fuera a salir a la luz, y sí, lo disfruto mucho. Me gustaría tener también más tiempo para dedicarle a la lectura, a escribir, a echar fotos porque sí, disparar sin una obligación, es algo que... Bueno, yo creo que todo te llegará, porque sé que el tiempo a ti también te lo
te lo comen tus niños, ¿no? Sí, sí, los disfruto un montón, pero obviamente... Claro, están en una edad que hay que dedicarles mucho tiempo. Sí. Bueno, pues yo es que lo estoy viendo ya, ¿no? O sea, el libro de poesía con fotografía es una mezcla... Me lo decía el editor. El editor me lo dijo en su día cuando yo no me dedicaba a esto profesionalmente. Me dijo, ¿a ti que te gusta tanto la fotografía? Pues sí que hay mucho tema de esto. Y digo, bueno, sería algo precioso. Piensas en Los puentes de Madison, en la película, el fotógrafo que hacía, ¿no? Que hizo, publicó el libro ese de los puentes, todo tenía un poco que ver, esa luz de la película, no sé, y dices tú, hay algo ahí. Hay algo ahí que yo sí que lo estoy viendo. Una posibilidad, sí. No descarto nada, la verdad, porque al final todo gira tanto y bueno, esto está todo muy relacionado. Entonces para mí sería algo precioso poder hacer eso, sí. ¿Has llegado a hacer alguna exposición de fotografía? ¿Te lo planteas? ¿Se puede llamar exposición? No una al uso, pero había un sitio en Torrelavega, una cafetería donde hacían exposiciones de pintura, de fotografía. Conocí al chico, yo recuerdo que viajé a Cuba de aquello y como siempre, pues iba con mi cámara a cuestas, que la llevaba siempre en todas partes, desde el instituto creo que iba cargada con la cámara a cualquier sitio. Y hice una exposición allí ¿De tu viaje? Sí, de mi viaje por Cuba, de La Habana concretamente hice la exposición, sí. Qué chulo. Sí, de retratos, de lugares, de paisaje, un poco, sí. Me encantó y a él le gustó y ahí lo tuve un tiempo puesto, sí. Y tú que eres una persona creativa, que escribes poesía, ¿ves poesía en la imagen o ves imagen en la poesía? Qué gran pregunta. Veo poesía en todo, la verdad. Veo poesía en todo. Mira, el otro día he publicado una fotografía de una chica que vino, que en un momento dado de la sesión tuvo que parar y él estaba embarazada, pero ella dio de mamar a su hija. Y en ese momento yo cogí la cámara, ya están ahí súper tranquilas y les hice unas fotos, ¿no? En ese momento que era de parar, de tranquilidad para ellas, de que se recompusiera un poco de fuerzas ambas, ¿no? Y eso me pareció, lo he puesto, además yo creo que lo he escrito, me pareció poético. O sea, al final era la maternidad en estado puro ahí retratada. Entonces estaba la imagen y estaba esa parte poética, no sé, está muy unido. Sí. Qué bonito. Sí. Qué bonito. Por ejemplo, esa imagen me encanta. No digo que sea nada especial técnicamente hablando, pero es algo que para mí pues expresa mucho y al final tiene que reflejar esa emoción que te decía antes, ¿no? Sí. La verdad es que tienes que vivir momentos como muy especiales, ¿no? Porque estar siempre con el ser humano, ¿no? tan cerca. Es una suerte. A mí me parece que el poder retratar esas emociones, ¿no? Sí, para mí es un privilegio porque al final, ¿qué me iba a decir a mí que iba a poder acompañar a la gente en momentos tan especiales de su vida? Que yo al final estoy ahí acompañándoles, pues intentando captar esos recuerdos que para ellos van a ser especiales siempre, que para mí lo son en ese momento y que también me generan mis recuerdos, pero que es parte de su vida individual, de su vida como familia, de su vida como madre, como amiga, como primo, y están ahí conmigo y yo pues tengo la posibilidad de vivirlo y de hacer algo por ellos. Así que pues en parte es, no sé, para mí es súper bonito, la verdad. El año pasado tuve la suerte de participar en un curso en el seminario relacionado con la fotografía, cómo miramos las fotografías, y a partir de ese taller pues ha sido otra visión distinta. Porque ahora, me alegro. Claro, porque cuando coges una fotografía, en este caso ya antigua, ¿no? Te haces las preguntas de quiénes son los personajes, por qué están ahí, ¿no? Sí. Y una que muchas veces, la mayoría de las veces no preguntamos es quién está al otro lado de la cámara, ¿no? ¿Quién le está dando sentido a ese momento, ¿no? O quién le está poniendo pues un punto de recuerdo. Quien ve ahí algo, a veces ves algo especial sin que estén posando y encuentras ese momento en el que se están mirando de una forma súper especial y eres capaz de verlo y de poder retratarlo. No hablo por mí, hablo de los fotógrafos en general, que al final es una mirada diferente y ves cómo alguien, cuando sigues a unas personas u otras, cómo alguien mira de una manera y cómo otra persona ese mismo momento le vería de otra forma, lo captaría, lo retrataría de otra manera. Y
Y eso me hace gracia que ahora con el paso del tiempo y viendo tanto, me doy cuenta de que soy capaz de decir, esto seguro que es de esta persona, porque no sé, como que lo noto. Sí. Eres capaz de distinguir algunas personas o algunas cosas, o me creo yo que soy capaz de distinguirlo, pero bueno, que me hace analizar o llegar a la conclusión de que sí que tenemos un ojo particular cada uno, de que tú seguramente retratarías eso que ves cuando te paseas de una manera y yo lo haría de otra, y cada una tenemos pues nuestro estilo. Claro, porque claro, cada uno de nosotros somos distintos y tenemos unas vivencias distintas y lo percibes diferente y sí, claro. Sí, eso. Bueno, Blanca, ¿dónde podemos seguirte aparte de Instagram? ¿Tienes algún blog? ¿Tienes algún lugar donde colocas? No tengo nada más porque en su momento pensé hacerme una web, pero tengo el Instagram, Blanca Revuelta Fotógrafa, en el que voy publicando cosas, no todo lo que haces porque es inviable, es otra tarea. Instagram es otra tarea. Lleva mucho tiempo, sí. Y Facebook también, que lo publico por duplicado. Sí. En realidad lo subo a Instagram, pero se publica en Facebook. Sí. No tengo la web y luego voy haciendo dosieres y eso para la gente que me va pidiendo cosas y van viendo ahí un poco de ejemplos. Pero nada, se me puede ver aquí también, se me puede venir a saludar, a tomarse un café conmigo. Nada, pues estamos muy cerquita del palacio. Sí, ¿verdad? Esto es súper bonito. O sea, tengo un entorno privilegiado. Y nada, yo invito a todos los que nos estáis viendo a pasearos por el Instagram de Blanca, porque merece la pena ver ese tipo de fotografía que hace en estudio. Y podéis conocerla y venir a visitarla, porque seguramente que en cualquier rincón de los que veáis aquí os apetecerá haceros alguna fotografía. Muchísimas gracias a vosotros por haber venido a verme y por darme a conocer, hacerme esta entrevista, estas preguntas. Y que podamos compartir este ratito charlando. Nada, ha estado genial. Si tienes alguna cosa más que decir, este es el momento. Yo creo que me has preguntado todo lo importante. Nada, pues muchas gracias por recibirnos en tu sala preciosa. Muchas gracias. Un placer. Placer.